Hablemos sobre la dignidad del origen, sobre Dios y la justicia para los pueblos originarios. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Y cuando nos acercamos al indigenismo desde la revelación divina, debemos abandonar las especulaciones humanas para escuchar la sentencia del Creador. La doctrina de la creación no es una teoría antropológica, es el fundamento absoluto que sostiene la dignidad de cada ser humano. Dios no creó categorías de personas ni estableció jerarquías donde unos pueblos son superiores a otros. Él creó al ser humano, hombre y mujer, con la huella indeleble de su propia naturaleza. Por lo tanto, cualquier sistema, ideología o estructura social que pretenda despojar, marginar o anular la identidad y la vida de los pueblos originarios está levantándose en rebelión directa con nuestro Señor. Dios dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Proverbios 14:31. El indigenismo, entendido desde la perspectiva del reino, es un llamado a la justicia. A lo largo de la historia bíblica, el diseño de Dios siempre ha sido la protección del indefenso frente al arrogante. Desde el Éxodo, donde Dios escucha el clamor de un pueblo esclavizado bajo un imperio, hasta la proclamación profética de Isaías que denuncia a quienes juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, despojando al débil. La voz de Dios es una voz que se pone del lado de quienes son arrojados a la periferia. Cuando los pueblos indígenas han sido históricamente despojados de sus tierras, su cultura y su voz, Dios no ha permanecido indiferente. Él es un juez que defiende la causa del huérfano y de la viuda, pero también la causa de la nación olvidada. Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. Aquí es donde el cristianismo debe ejercer un discernimiento profundo con la mirada puesta en la salvación. Defender al indígena no significa idolatrar una cultura por encima de la verdad, sino reconocer que en la diversidad de las naciones Dios ha manifestado su gloria. La teología de la creación nos enseña que las lenguas, las cosmovisiones y la relación con la tierra son parte de la riqueza de la humanidad creada por Él. El pecado, sin embargo, ha distorsionado tanto las culturas hegemónicas como las originarias. Por eso, el llamado cristiano no es a un indigenismo romántico que ignora la necesidad de redención, sino a un indigenismo profético, uno que valora la dignidad humana del indígena porque Cristo murió por él, y que al mismo tiempo le ofrece la esperanza de la salvación que trasciende toda cultura humana. Dios dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. El argumento bíblico para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas no se basa en el relativismo cultural, sino en la universalidad del amor redentor de Dios. Al cerrar el corazón ante el indígena que sufre marginación, el cristiano está contradiciendo el Evangelio mismo. Si somos hijos de Dios por medio de la fe, nuestra lealtad primera no es hacia una nación, estado o una economía extractivista, sino hacia el reino de Dios, un reino donde la justicia corre como aguas perennes. Ignorar la realidad de los pueblos originarios es ignorar al prójimo que, aunque hable un idioma distinto o posea una historia diferente, porta el mismo aliento de vida que el Creador sopló en la humanidad. Dios dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Mirando hacia el fin, hacia la consumación de las cosas, entendemos que la redención de Dios alcanza hasta lo más profundo de nuestra historia. La escatología bíblica nos presenta una visión gloriosa donde gentes, naciones y lenguas estarán ante el trono del Cordero. Apocalipsis 7:9. Esto significa que las culturas indígenas, lejos de ser eliminadas o absorbidas por una hegemoneidad forzada, son parte integral de la plenitud que Dios ha planeado para la humanidad. El respeto por el indígena hoy es un acto de obediencia profética, es reconocer que el futuro de Dios incluye a todos aquellos que el mundo presente ha intentado borrar. Estamos llamados a ser guardianes de la dignidad de los pueblos originarios, no porque la política lo exija, sino porque Dios lo demanda. Un cristianismo que ignora el dolor, el despojo y la lucha de los pueblos indígenas es un cristiano que ha olvidado su propia doctrina de la creación. No podemos ser salvos por Dios y al mismo tiempo ser cómplices de la destrucción de aquellos que Él ha creado. El amor al prójimo es el estándar supremo. Si el indígena es nuestro prójimo,
Nuestra fe debe manifestarse en la defensa de su vida, su libertad y su dignidad. El cristiano no es llamado a ser un espectador, sino un constructor de justicia. Mientras aguardamos el retorno de Cristo, nuestra labor es denunciar la injusticia y promover una proyección social donde nadie sea considerado menos que otro. Dios ha dicho que todos fuimos creados a su imagen y por lo tanto, la voz del cristiano debe elevarse con seguridad, con firmeza bíblica y con el amor de Cristo, para asegurar que los pueblos originarios ocupen el lugar de dignidad que les fue otorgado desde el principio de los tiempos. No suponemos, no dudamos, Dios ha hablado y su justicia es innegociable. Amén.